Hola, estamos en un nuevo episodio de La Mirada del Cuervo. La vez pasada habíamos dejado abierta la puerta para comentar y conversar respecto del 21 de mayo, ese combate naval de Iquique épico que marcó un antes y un después en nuestra historia y claramente un antes y un después en el devenir de lo que era la guerra del Pacífico. Pero antes de entrar en ese épico día, es necesario que entendamos algunos aspectos de los personajes a los cuales nos vamos a referir el día de hoy. Comenzando por Arturo Prat y el por qué estaba a bordo de una Esmeralda. Arturo Prat tenía una brillante hoja de servicio. Había sido espía en Argentina, ojo, tenía un historial súper interesante. Fue asistente del señor Eloy Altamirano, que era el comandante general de Marina en Valparaíso. Tenía un historial brillante. Pero desde la perspectiva de los mandos navales, Arturo Prat tenía una yayita que les molestaba bastante. Años atrás, su querido amigo Luis Uribe, mientras estaba en misión en Inglaterra, se enamoró perdidamente de una viuda inglesa. Su comandante, el almirante Goñi, aparentemente le había echado el ojo a esta viudita. No se sabe si para él, posiblemente, o para su hijo. Lo concreto es que él no autoriza el matrimonio que don Luis Uribe solicita. Y se generan conflictos serios. Incluso hay un enfrentamiento en un momento determinado físico en donde el almirante Goñi agarra paraguaso a Luis Uribe. Luis Uribe entonces envía una carta directa a Valparaíso saltándose el conducto regular pidiendo la baja inmediata de la Armada para poder casarse y sin esperar respuesta contrae matrimonio. El almirante Goñi ordena su apresamiento. Lo toma detenido y lo traen de vuelta a Valparaíso a bordo del Cochrane. Buque que él desgraciadamente no pudo comandar. Me refiero a Goñi, porque fue enviado un marino británico y él entonces, para evitar el conflicto y la deshonra, se vino en un vapor de la carrera. Detalle interesante. Cuando a don Luis Uribe se le inicia un juicio, un consejo de guerra, ¿quién lo defiende? Arturo Prat. Y Arturo Prat, que en ese momento era estudiante de Derecho, asume la defensa de su amigo y cuasi primo, hay una vinculación familiar ahí, y le gana el juicio al acusador, el marino, el almirante Goñi, aduciendo que el arresto de don Luis Uribe era improcedente porque él ya había sido dado de baja cuando él la solicitó y por consiguiente el matrimonio no podía ser objetado por su superior jerárquico. El matrimonio se concreta, de hecho, la viuda, era una viuda inglesa, la señora de Luis Uribe, ya en ese momento la nueva señora, viajó en el mismo vapor de la carrera en el que viajó el almirante Goñi a Valparaíso y se instaló acá. Entonces, haberle torcido la mano al almirante Goñi en este consejo de guerra, en donde estuvo presente el almirante Williams, era algo que le tenían que pasar la cuenta en algún momento y se la pasaron. No lo llevaron al combate al Callao y lo dejaron a cargo de la Esmeralda, el buque más débil de la escuadra. Un buque viejo que había llegado allí casi al remolque y que servía de pontón, es decir, de bodega, ¿ya? Y al mismo tiempo como buque escuela. Todos los niñitos de la Marina, todos los más chicos, los más jóvenes y algunos más experimentados fueron incorporados a la mancarrona, como le llamaban ellos, ya, a la vieja capitana, para ser instruidos como guardiamarinas. Ahí teníamos a niñitos como Cabrales, en fin, que era el corneta, que era el que iba a dirigir un poco el pandero a las órdenes de su comandante al momento del combate, del cual hablaremos más adelante. ¿Qué pasa con Condell? Condell tenía la mala costumbre de cuestionar al mando, y lo decía abiertamente. Cuando se planteó el plan de batalla hacia el Callao, fue él uno de los que dijo: mi almirante, me parece que eso no va a resultar. Y el almirante Williams, muy pagado de sí mismo, le pareció pésimo que un subalterno lo cuestionara frente al Consejo Naval. Fue una de las razones por las cuales, cuando a Prat lo asignan a la Esmeralda, Condell, que era el comandante, pasa a la Covadonga. El capitán Thompson, que era el director de la escuela naval en ese momento, debía haber estado al mando de la Esmeralda, y de hecho para todo el mundo él era el comandante de la Esmeralda. En un principio así era, porque era el comandante de la escuela naval en ese momento, y que la Esmeralda en el fondo era un buque escuela, un pontón, un buque sin movilidad debido a lo viejo
de sus calderas y a lo obsoleto de su artillería. Así entonces, los dos comandantes castigados, entre comillas, se quedaron ese día 21 de mayo esperando las noticias que llegaran del Callao, en donde ese día 21 de mayo supuestamente se desarrollaría este gran combate soñado por Williams Rebolledo. Aquello no ocurriría. A las 6 de la mañana, los vigías que ya conocían al buque que estaban describiendo avisan la llegada del Huáscar en Independencia. Ellos lo conocían porque durante mucho tiempo, cuando la Marina chilena entró en crisis económica, muchos de los marinos chilenos trabajaron en la Armada peruana como mercenarios, sirviendo a bordo del buque y lo conocían a la perfección. Las líneas claramente distinguibles del Huáscar que cortaba el mar se aproximaban desde el norte con dos humos claramente establecidos. El Huáscar y la Independencia se acercaban inexorablemente a la gloria en ese momento, al combate que marcaría esta épica jornada. Pratt entonces dispone que en la mar, el buque carbonero de la compañía sudamericana de vapores y que trabajaba con la compañía carbonera de Lota, partiera inmediatamente hacia el sur, porque si no sería apresado, y se aprestaran al combate. Condell y Pratt se hacen señales a través de algunas bocinas, comienzan a conversar ya respecto de lo que harían, y en ese momento una granada, aparentemente del Huáscar, estallaría entre los dos, poniendo término a este diálogo. El combate se inicia con los dos buques pequeños enfrentándose a estos dos colosos de acero. Sin embargo, el Huáscar mantuvo distancia, esperando a que la Esmeralda de alguna u otra manera pudiera evaluar rendirse. Por otro lado, algunos plantean que al almirante Grau le habían informado que la Esmeralda tenía torpedos en los costados. No los torpedos que conocemos actualmente, sino que eran faluchas, buques o pequeñas embarcaciones que estaban artilladas o más bien preparadas con dinamita o con explosivos, y que al ser lanzados en contra de los buques enemigos, estos se activarían y explotarían. Diferente al sistema de torpedos que tenemos actualmente como concepto, esos tubos largos, eso no existía, era otra idea. Lo que sí tenía la Esmeralda eran dos lanchones a los lados, y uno de ellos de un práctico de puerto que se había acercado al buque para protegerse del conflicto, lo que a la larga terminaría siendo inútil, puesto que este buque pequeñito, de un marino de origen inglés, casada con chilena, debería finalmente alejarse del buque frente al desarrollo del combate. Grau pensó en eso, pero al momento de percatarse del alejamiento de este barco hacia un fondeadero diferente, comprendió que aquello no era tal, e inicia el combate. La Covadonga parte rumbo al sur, bordeando la costa, siendo perseguida por la Independencia, y hablaremos de ese combate después. Vamos a enfocarnos ahora en el combate propiamente tal de Iquique. La Marina chilena estaba compuesta en su mayoría por profesionales de alta mar y también por gente de mar, que se llama, en los que encontramos carpinteros, calafates, maestranzas, etc. Pero también por gente de la infantería, pero estos eran militares. La infantería naval, la artillería naval, eran parte del ejército, que se incorporaban a la marina. Así entonces, cuando hablemos, por ejemplo, del sargento Aldea, que tendrá un importante papel en este combate, ya él estaba al mando de un oficial, que era el teniente Hurtado, del ejército, quien participaría con posterioridad, sobreviviendo al combate naval, participaría con posterioridad en las campañas terrestres de la Guerra del Pacífico. Los primeros disparos del Huáscar nunca dieron en el blanco, es decir, pasaban de largo entre la arboladura de la Esmeralda, a diferencia de la artillería de la Esmeralda, que sí daba en el blanco, pero en forma inútil. La artillería de 40 libras de la Esmeralda rebotaban en el blindaje de 9,5 pulgadas del Huáscar, causando cero daño, un abollón cuando mucho. Los fusiles Kropatschek de la Marina chilena sí hacían daño y obligó a la Marina peruana, a los marineros de la Armada peruana, a esconderse detrás de todos los parapetos blindados del buque, por lo que al mirar la cubierta del acorazado peruano no se veía a nadie. La famosa torreta blindada del almirante Grau en ese momento no estaba instalada. Su posición de combate se encontraba en un puente de mando protegido, pero no en esta torreta blindada que sería instalada mucho después.
Tampoco existía una ametralladora Gatling, como han dicho en algunos historiadores, puesto que la Gatling del Huáscar, con características muy particulares, fue instalada con mucha posterioridad a este combate, más o menos en el mes de junio. Lo que sí hubo fue una fusilería intensa e incluso es posible que el Perú haya utilizado tarros de metralla al momento de acercarse a la Esmeralda, algo que ellos hasta el día de hoy niegan. Los daños en la arboladura de la Esmeralda, incluso en los costados del buque, dicen otra cosa. Si nosotros nos metemos a las profundidades del mar hoy y vemos los costados de la vieja Macarrona, nos encontramos con daños que son atribuibles a esquirlas, a metralla y muy difícilmente a cañones de disparos limpios, como podría esperarse. Sin embargo, por esos afanes de la suerte, uno de los cañones de la torreta principal, una torreta Kohler, que era una torreta giratoria, que demoraba harto en girar, el Huáscar, imagínense, voy a tomar mi teléfono, el Huáscar nunca podía disparar de frente, porque la torreta chocaba con el puente frontal. Entonces el barco tenía que girar de costado, disparar de lado, lo que ofrecía bastante más blanco. Sin embargo, estos disparos tenían este problema, el barco giraba, se movía. Por consiguiente, la posibilidad de desertar era muy remota con artilleros con poca experiencia. Los artilleros peruanos no tenían experiencia y por consiguiente de los 27, 30 disparos que se hicieron durante los primeros minutos del combate, solo uno alcanzó a dar en el blanco en la Esmeralda, atravesándola de lado a lado. Ese disparo, que dio cerca de una de las Santa Bárbaras, generó un incendio bastante importante que fue sofocado por la marinería en los bajos del buque, es decir, en las cubiertas inferiores. Pero ante esta situación, en que el Huáscar no podía vencer a la Esmeralda, y que aún más, frente al discurso de Prat, en cuanto a que la bandera no se arriaba, ver a un guardiamarina, Fernández Vial, clavar la bandera principal en el pico de Mesana, entendió Grau que no había ninguna posibilidad de rendición. Y Grau entonces decide espolonear a la Esmeralda. El comandante Prat, entendiendo que el combate era desigual, quiso movilizar su buque, pidiéndole al ingeniero Hyatt que acelerara el buque, es decir, que le subiera la presión de las calderas en pésimas condiciones, para ponerlo en perpendicular o en paralelo al puerto, cosa de que los cañones que disparaba el Huáscar, los cañonazos que disparaba el Huáscar por elevación, fueran a dar al pueblo, porque la puntería era pésima, lo que haría que entonces Grau desistiera de cañonear en la Esmeralda. Lo que nunca esperó Prat o no se imaginó era que desde la playa el general Buendía instalaría cañones Krupp y fusilería para contrarrestar esta maniobra de la Esmeralda, la que entonces se vio entre dos fuegos, entre tierra y los disparos del Huáscar. Por consiguiente, la Esmeralda tuvo que moverse por segunda vez, y en ese movimiento es cuando revientan las calderas. Hyatt informa que el buque no tiene presión de calderas y que su andar no superaba los 4 nudos náuticos. En esa circunstancia, el buque se mueve prácticamente a las cercanías de su actual ubicación. Ojo, no es la actual ubicación en la que está la boya, ¿eh? La boya no está en el lugar en donde está hundida la Esmeralda. Ese es un dato que pocos saben. La Esmeralda está hundida en otro sector, en otra zona, para evitar saqueos, para evitar todo el saqueo que sufrió durante mucho tiempo. Se instaló esta boya en el lugar, pero la gente no sabe que ese no es el lugar exacto del hundimiento de la Esmeralda. Cierro paréntesis. Entonces, Grau decide embestir a la Esmeralda con el espolón de proa. Avanza a toda máquina, preparando los cañones grandes y pequeños, para disparar a boca de jarro a la tripulación de la Esmeralda y evitar un abordaje. Prat, percatándose de eso, ordena al timonel girar el buque. En ese momento, cuando el Huáscar va a embestir a la Esmeralda, el buque gira y el impacto del Huáscar falla y quedan los dos buques prácticamente lado a lado. En el castillo de popa, el comandante Prat ve la posibilidad de saltar, salta al castillo de proa, le pide al corneta Cabrales que toque acá la cuerda de combate y un disparo le corta la cabeza a este pobre muchacho. Y en ese momento los cañones del Huáscar y la fusilería arrasan con la cubierta de la Esmeralda, saltando con Prat, Aldea y 2 marineros, uno de los cuales cae al mar. Prat, entonces, al verse solo en la cubierta del Huáscar, avanza en demanda del comandante, puesto que no tenía ninguna posibilidad de tomar el buque,
alcanzando en la frente a un oficial peruano de apellido Valverde, si mal no recuerdo, y es alcanzado en ese momento por un disparo en la frente y cae rematado luego por un culatazo frente al comandante Grau, quien ordena de inmediato el arresto del ejecutor, puesto que era más valioso el comandante del buque prisionero que muerto de la manera ignominiosa en que lo era. Aldea, por su parte, caía fusilado en distintas partes, pero no moriría a bordo del Huáscar, moriría tiempo después. Un detalle, Prat sirvió con Grau, Grau lo conocía. Durante la guerra con España, Prat fue su subalterno. Por consiguiente, para Grau, que además era pariente de un oficial de la Marina chilena, la muerte de un oficial fue muy dolorosa. Por tanto, el gesto que tendría después con la viuda Carmela Carvajal tiene un trasfondo distinto al que todo el mundo cree. Nos referiremos a eso y a otros detalles en un próximo capítulo de La Mirada del Cuervo. Nos vemos.